Listo, ahí se inició la grabación. Entonces, lo que les voy a decir es que por ahora estamos, o hicimos digamos, estamos haciendo un repaso de las funciones trascendentales. Hola, Hernán. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque, de hecho, deme un momento. Un estudiante, Juan David, me preguntó ayer en la asesoría que si se va a evaluar esta parte que estamos trabajando, este repaso. Sí, eso obviamente, si el tema que estamos viendo, tema que va para el parcial claramente. ¿Por qué estamos tomando tiempo del curso para hacer un estudio de estas funciones, como fueron el logaritmo en la clase anterior, o como va a ser hoy la función inversa para una función dada, como será la clase que viene, la exponencial, etcétera? ¿Por qué necesitamos aumentar el número de funciones que tenemos? Para aumentar, digamos, la complejidad, por decirlo de alguna manera, de los ejercicios, para aumentar la cantidad de funciones con las que podemos trabajar. Por ahora solo tenemos o conocemos medianamente bien lo que son los polinomios, las trigonométricas básicas, como seno y coseno. Entonces, como tenemos un limitado número de funciones, tenemos un limitado número de cosas con las que podemos trabajar y por ende el número de problemas que podemos abordar es reducido. Conociendo más funciones, pues podemos aumentar la cantidad de cosas con las que podemos trabajar y entonces los problemas son más interesantes. Como les mostré en la clase anterior, pues en la clase anterior al examen, que les había dejado de ejercicio calcular las integrales, pues las antiderivadas de las funciones trigonométricas cotangente y tangente. ¿Sí? Vean que podíamos integrar seno y coseno, pero ni siquiera podíamos integrar tangente porque no teníamos el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces vean que una tan sencilla, entre comillas, como la era tangente o cotangente, ya se nos escapaba de las funciones que podíamos trabajar. Entonces es necesario aumentar esas funciones que tenemos para poder aumentar el interés de los ejercicios o de las aplicaciones. Denme un momento, muchachos, ya continúo. Listo, entonces vamos a hacer un estudio sobre la función inversa. Para una función dada, ¿qué entendemos como función inversa? Para poder continuar la clase que viene con la inversa del logaritmo natural, que es la función exponencial. Déjenme les comparto la pantalla. Entonces, cálculo integral y es la clase 9. Vamos a hacer un estudio de la función inversa. Listo. Primero, una pequeña motivación. Muchachos, les pregunto, ¿qué es una función? Vamos a ver cómo abordan la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es una función? Alguien que me diga, sea por chat, sea por post, ¿qué es una función? Es la operación que se le hace un elemento para dar una imagen, algo así, que se le asigna una imagen. Bueno, esa es una manera de verla desde el punto de vista un poco más numérico, por decirlo de alguna manera, funciones reales de RNR tal vez, pero todos los tipos de funciones. Me explico. ¿Me escuchan? Bueno, Juan Camilo me dice una relación donde cada elemento del dominio tiene una única imagen. Respuesta, digamos que engloba más clases de funciones, que es básicamente digamos, la visión conjuntista de lo que es una función. Yo sé que hay aquí estudiantes de estadística y de matemáticas. No sé si ambos vieron un curso de teoría de conjuntos.
para el momento, para este punto, creo que ya debieron haber visto un curso de teoría de control de matemática, los de estadística, no lo sé. Pero, efectivamente, una función realmente es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Una función, pues si uno tiene dos conjuntos dados, yo tengo dos conjuntos, uno A y uno B. Aquí tengo puntos, digamos A, B, C, D. Aquí tengo X, Y, Z, 1, 2, conjuntos de alguna naturaleza. Uno puede trazar flechas, si quieren decirlo de alguna manera, entre los elementos de A y los elementos de B. Entonces, por ejemplo, yo pues no conecto este con este, conecto este con este, de pronto este saco otra flecha, ¿sí? Entonces, eso formalmente hablando, lo que se considera es, o lo que se dice es, que estuvimos considerando un subconjunto, llamémoslo C, del producto cartesiano de A por B. ¿Sí? El producto cartesiano es la colección de todos los posibles pares. Esto, coma B, tales que A está en A y B está en B. ¿Sí? Mejor dicho, el producto cartesiano son absolutamente todas, absolutamente todas. Eso es el producto cartesiano. Una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano, o sea, es quedarme con la se pueden tomar. De pronto ya habían escuchado eso, de pronto no. Pero ¿qué entendemos por función? Una función es un tipo particular de función. F es función. Producto A por B. Si F es un subconjunto de A por B, o sea, si F es función, hola. Si F es una relación y se cumple una condición muy para todo elemento en el conjunto del dominio, existe un único elemento de llegada. En este lo estamos llamando B. Estoy único en B, tal que X va a Y bajo la función F o bajo la relación. O sea, tal que X está relacionado con Y. De esta manera, el par A, B pertenece a C. Entonces aquí puedo escribir X, X, F, Y o puedes. Sí, una función es un conjunto, pero por comodidad, en el sentido más formal, es un conjunto que cumple esta condición. Repito, esto es solo una motivación, no se me estresen por esto, no se me confundan, simplemente es una motivación porque es importante que tengamos claro esta condición. Yo voy a decir que es una función no, esto así como está no es función. Salida, si de C no sale una flecha, no tengo una función sino una relación. Entonces tengo que asignarle a alguien a la C, digamos al 2. Esto es una función. A cada elemento del conjunto, alguien de acá. ¿Listo? Que A y B están yendo al mismo, no interesa. De A sale una flecha, de B sale una flecha. Cada elemento del conjunto de salida tiene alguien y solamente un solo alguien del conjunto de llegada al que le pega. Lo que pasa es que hay tipos de funciones. Por ejemplo, esta función de aquí resulta ser no inyectiva. Inyectiva es elementos distintos de la salida van en elementos distintos de la llegada, pero sí es un tipo particular de función. Sobreyectividad es que todos los elementos de llegada tengan alguien en el conjunto de salida, ¿sí? Entonces hay tipos de funciones, pero esto que está aquí es una función, porque para todos los de salida hay uno y solo uno en el de llegada que está relacionados, que se pegan, que viajan bajo la función. Entonces, la que me decía Tati en su momento son funciones de RNR, bueno, a una formulita, ¿sí? Las funciones que van de RNR usualmente de RNR estarían determinadas por expresiones algebraicas.
yo indicar, bueno, al elemento del conjunto de salida, que es R, por ejemplo, decir, no, yo tomaré la raíz del cuadrado de ese número más 3 veces ese número menos 2. Esto, pues, tiene sentido, se puede hacer. Tomar un número, elevarlo al cuadrado, sumarle 3 veces él y restarle 2. Eso tiene sentido, pero para poder que caiga aquí en R, pues hay que imponer ciertas condiciones. ¿Será que sí es cierto que para todo número real yo puedo hacer esta expresión? Habría que considerar, digamos, que posiblemente no sea el adecuado. Posiblemente aquí hay alguien donde esta expresión no caiga acá. Entonces hay que hablar entonces bien del dominio, ¿sí? Para que la definición esté clara y ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, uno tendría que analizar dónde x al cuadrado más 3x menos 2 sea mayor que 0, sea mayor o igual que 0 para poder que esa expresión tenga sentido. Y ese sí sería el dominio. Entonces, en ese caso no sería todo R, sino propiamente el conjunto donde esto sea mayor o igual que 0 sería el dominio de la función. Pero ustedes, no quiero confundir, para que recordemos que lo que hace una función es tomar elementos de un conjunto de salida y asignarle un punto y solo uno del conjunto de llegada. Un punto y solo uno del conjunto de llegada. Entonces, una función es, si quieren decirlo así, un conjunto de flechas, si quieren decirlo, pueden decir que a cada elemento del conjunto de salida asocia un elemento en el conjunto de llegada. Uno y solo uno. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta que está aquí, no es función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este elemento en el conjunto de salida le está asociando dos. No, de salida no pueden salir dos flechas, solo puede salir una. De este sale una, de este sale una, de este sale una. Ah, esta sí es función. ¿Sí? Cuando no es función se llama relación. ¿Listo? Entonces, función es una colección de flechas, si quieren decirlo de una manera, una asignación entre elementos conjuntos, pero de tal manera que a todo elemento en el conjunto de salida le toca uno y solo uno en el conjunto de llegada. Una relación. ¿Listo? Es una relación y más aún es una función. Funciones, a cada elemento del conjunto de salida le toca uno y solo llegada. Y relaciones, flechas. Flechas como no quiera. Esto que está aquí es una relación. Si le agrego esto, eso es relación. Buenas tardes. Entonces, es importante que recuerden eso. Funciones asigna uno y solo uno en el conjunto de llegada.
Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Qué pena saber. Muchachos, de verdad, qué pena. Estoy teniendo problemas con la conexión. Espero no se vuelva a caer. Voy a compartirles ahora sí la pantalla. Listo. Entonces, sin más dilación, vamos a hablar hoy de lo que es la función inversa. Ya si tenemos en cuenta que una función es una asignación de elementos de un conjunto A en elementos de un conjunto B, de tal manera que a todos los elementos del conjunto A, ojo, a todos los elementos del conjunto A, les asigna uno y solo un elemento del conjunto B. Entonces, con eso vamos a poder preguntarnos si es posible revertir esa asignación, si es posible pensar en que a los elementos del conjunto de llegada digamos, preguntarme por quién es el elemento del conjunto de salida que les pega o que se asigna con él, pero ya vamos a hablar sobre ello. Entonces, función inversa. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, gracias por contestar. Entonces, vamos a empezar con esto. Qué pena las interrupciones. Entonces, lo que estábamos diciendo, una función f toma valores de su dominio llamémoslo así, dom de f, y los asigna. El dominio es el conjunto de salidas, ¿sí? Los valores que está tomando la función f. Y los asigna a valores de su rango o a elementos de su rango. El rango es el conjunto, exactamente el conjunto al que llega la función. Cuidado, digamos, yo puedo tener esto, aquí, digamos, 1, 2, A, B, C. Entonces, esta función tiene como dominio este conjunto A, como codominio este conjunto B, todo el conjunto, pero su rango es simplemente estos dos elementos, ¿sí? El rango es el conjunto de todos los elementos del codominio, o del conjunto de llegada,
que sí tienen preimagen, o sea, que sea alguien que les pega. Esto, el rango son aquellos elementos a los que está llegando la función. A los que está llegando, no todos los del conjunto de llegada. Por ejemplo, piensen en x al cuadrado. Yo puedo pensar x al cuadrado como una función que va de los reales en los reales, ¿sí? Pero realmente la función x a la 2 siempre es mayor o igual que 0. Entonces, tiene codominio los reales. Yo puedo decir, no, eso llega a los reales, pero realmente su rango es 0 infinito. ¿Sí? Son todas las cosas mayores iguales que 0. Su rango es 0 infinito. La función sí llega a los números reales, pero su rango como tal, es 0 infinito. ¿Listo? Para que digamos esa terminología clara. Entonces, una función f asigna valores de su dominio a elementos de su rango. Llamémoslo rango de f. ¿Sí? Rango de f. Entonces, es razonable preguntarse, hagamos aquí un ejemplo. Como dijimos, 1, 2, 3. Este se va a llamar f. Aquí está b, aquí está a. Al 1 lo vamos a mandar a una letra a, al 2 a una letra b, y al 3 también a la b. Entonces, es razonable preguntarse para un elemento fijado. O sea, si yo tomo un elemento del rango, que en este caso el rango fue todo, yo tomo, por ejemplo, a, es razonable preguntarse, bueno, ¿qué elemento del conjunto de salida le pega, llega bajo f hacia a? Entonces, para un y en el rango, ¿quién es el x en el dominio tal que f de x es y? ¿Sí? Es razonable preguntarse eso. Si yo te doy un elemento del rango, bueno, tú siempre me puedes decir quién es ese elemento del dominio que le pega. Entonces, observen que eso es como un regreso, ¿no? Si yo les digo, va, A, ¿por qué está en el rango? Ah, bueno, está en el rango porque la función f manda a 1, lo manda en la A. B, ¿por qué está en el rango? Porque la función f manda tanto al 2 como al 3, lo manda en B. Entonces, sí se están dando cuenta que yo puedo empezar a plantear una asignación de entre elementos. Estoy tomando al elemento A y yo puedo decir, bueno, A, A, B. Esto se llama B. Aquí A. Entonces, a yo puedo decir, bueno, el que le pegaba bajo F era el 1. Y aquí va a haber un problema, pero bueno. El que le pegaba bajo F a B eran dos elementos, el 2 y el 3. Esto claramente no es una función, porque vean que este elemento B que está aquí, están saliendo dos flechas de él. Estas dos. Pero sí se dan cuenta que si yo puedo establecer una asignación como que regresa las cosas. F iba en esta dirección, desde A hacia B. Y esta nueva asignación que estoy planteando aquí regresa las cosas, va desde B y hacia A, devuelve a F, invierte a F. Entonces, siempre que yo pueda hacer este regreso sin problema, el regreso de, bueno, ¿quién era el elemento del conjunto de salida que bajo F le pegaba a mi elemento fijado en el rango? Si yo puedo hacer ese regreso siempre sin problema, y sin problema me refiero a que no haya dos flechas saliendo de un mismo elemento, entonces yo tengo una asignación, tengo una función bien definida, porque para cada elemento en ese rango voy a encontrar a alguien y solamente un alguien cuando sea posible. Entonces yo puedo plantear algo que se va a llamar función y esa función revierte a f, invierte a f, función inversa, ¿listo? Entonces, esto que está aquí es una relación. Esto es una relación inversa. Toda relación se puede invertir, pero no toda función se puede invertir, ¿sí? De tal manera que lo que se obtenga sea una función inversa. Entonces, espero que me entiendan la idea. Es regresarme en las flechitas, en las asignaciones que hace la función f. Entonces, lo que voy a escribir acá. Es razonable preguntarse para un elemento en el rango, quién es el elemento en el dominio que le pega, o sea, tal que la evaluación de ese elemento bajo f me dé el elemento fijado en el rango.
Entonces, siempre que dicho regreso pueda hacerse sin problemas, entre comillas, fue eso de regresar. ¿Cómo así que sin problemas? Repito, que para cada elemento en el rango solo haya un elemento en el dominio. Para el elemento y en el rango solo hay un elemento en el dominio. Entonces, decimos que la función f es invertible. Decimos que la función f es invertible. Y f inversa es una función que va del rango, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ir del rango? Porque imaginen que pongo aquí una C. Esta función, este elemento no tiene sentido invertirlo bajo f porque no hay nadie, f no llega aquí, ¿sí? No hay nadie del conjunto de salida que bajo la función f llegue a C. Entonces yo no puedo devolver todo el codominio, yo puedo devolver el rango, así de sencillo. Entonces decimos que la función f es invertible y su inversa va del rango de la función f en el dominio de la función f. Entonces, la denotamos así, f inversa, que va del rango f en el dominio de f, lo que hace es que a y lo manda x, siempre que... ¿Por qué por qué la función inversa mandaría este y a este elemento x? Como yo lo que estoy pensando es en revertir una función, esto significa que f de x tiene que ser y, ¿sí? Si la función f manda x en y, la función inversa devuelve a y en x, ¿sí? Lo devuelve, lo regresa. Entonces, esta función inversa que denotamos de esta manera, f inversa, que va del rango f en el dominio de f, cumple que a y lo manda en x, siempre que, o sea, solo si se cumple, ¿qué cosa? Que f de x haya sido y. Si f manda x en y, entonces f inversa devuelve a y en x. ¿Sí? Ojos, f inversa solo va a estar bien definida, solo va a ser función cuando a cada elemento en el conjunto de salida, perdón, cuando cada elemento en el conjunto de llegada le haya correspondido únicamente un único elemento en el conjunto de salida. O sea, cuando la función f no haga esto, cuando la función f no mande a dos elementos a la misma cosa. Porque vean, si f manda dos elementos diferentes a la misma cosa, entonces cuando yo quiera devolver b, vean, salen dos flechas. No me sirve, ¿sí? Entonces luego nos vamos a preguntar cuándo hay invertibilidad. Pero en el caso de que f sí sea invertible, o sea, en el caso de que el regreso se pueda hacer sin problema, decimos entonces que la función f es invertible y que su inversa va del rango de la función en el dominio de la función y que allí lo manda x cuando se cumple que f de x es y. Hasta aquí estamos más o menos bien, o los confundí, espero no haberlos confundido. Hasta aquí estamos bien. ¿Se entiende la idea? Estamos regresando a la función f, a la asignación que hacía f. Perfecto, entonces continúo. Esto que escribí aquí se puede escribir, es decir, se puede también escribir como en símbolos más formales. Es decir, yo digo que f inversa, cuando existe, cuando está bien definida, cuando se puede hacer, que f inversa de y es x, si y solamente si la función f te mandaba a x en y. Si la función f te manda x en y, la función inversa, cuando existe, cuando está bien definida, te devuelve a y en x. ¿Listo? Repito. Si la función f te mandaba x en y, si la función inversa existe, lo que hace es que a y toma y te lo devuelve en x. Así de sencillo. Es un regreso, es devolverse.
Entonces pensemos en un ejemplito. Acabamos de establecer una definición, la definición de función inversa. Una función es invertible si para cada elemento en el conjunto de llegada, precisamente para cada elemento del rango, puede encontrar un único elemento en el dominio tal que f de x sea y. Solo hay un único. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que la función es invertible. Su inversa lo que hace es tomar a y y devolverlo a x. Entonces, hicimos una definición. Nuestra filosofía siempre es, dada una definición, dame un ejemplo. Entonces, algo sencillo. Sea f de x igual a x a la 3. Para x en 0, 1. Mi dominio es 0, 1. Pregunta, muchachos. ¿La función x al cubo será invertible? ¿Qué significa eso? X para los elementos de... Bueno, esto de representarlo así es como extraño. Mejor así. Para los elementos de 0, 1, 0, 1, para estos elementos de 0, 1 cerrados, o sea, del 0 hasta el 1, la función x al cubo, ¿qué hace? Los eleva a la tercera potencia, es más o menos una gráfica así. Como en 0 vale 0, en 1 vale 1, entonces eso no se sale de 0, 1 tampoco. Eso es una curva que si la extiendo es más o menos así. Listo. Pero me estoy quedando en 0, 1, así que es simplemente esto. Entonces, él toma un x y lo manda a x a la 3. Así de sencillo. Entonces, esta función, díganme ustedes, ¿será posible que yo la pueda devolver, la pueda regresar? O sea, dado a alguien en su rango, y su rango vean que es también 0, 1, yo puedo saber quién es el elemento que le pega. Me dicen que sí. ¿Quién será? ¿Quién es ese candidato a hacer esa función que regresa x al cubo? Esa función que la devuelve. O sea, si yo te doy, mira, yo utilicé x al cubo para un x dado y me dio 16, no, espérate, me dio 27. Sí, yo utilicé x al cubo y me dio 27. Entonces, ¿quién fue el x que utilicé? ¿Cómo devuelvo 27 bajo la función x al cubo? ¿Cómo la devuelvo? Con la raíz cúbica de x. Exactamente, la raíz cúbica es la función inversa, es la función que devuelve a la potencia a la 3 o al elevar al cubo. Entonces, efectivamente, la función f es invertible. Tenemos que f es invertible. Y f inversa, recordemos muy bien esto de dominio y de rango. El dominio era 0, 1 y mi rango quedó siendo también 0, 1 porque es básicamente elevar a la 3 cada uno de los elementos de aquí. ¿Sí? Si una pequeña desigualdad, ¿sí o no? Si x es mayor o igual que 0, si 0 es menor, x está en 0, 1 significa esto. Yo puedo elevar, ¿sí o no? Si x es menor o igual que 1, yo puedo elevar también a ambos lados de una desigualdad y se preserva. Entonces esto me va a quedar 0 menor o igual que x a la 3 menor o igual que 1. ¿Sí? O sea, x a la 3 no se va a salir de 0, 1. Bueno, esto de elevar, cuidado muchachos, de pronto no fui muy formal, pero esto de elevar se puede hacer porque los signos que estoy considerando son iguales. Estos todos son positivos, entonces yo puedo elevar ambos lados a una potencia y se preserva la desigualdad porque, repito, los signos son los mismos. ¿Sí? Cuidado, cuando ustedes quieran elevar o multiplicar desigualdades, tienen que darse cuenta que los signos que estén en cuestión siempre sean el mismo. Si los signos son contrarios, las desigualdades se van a alterar. En el caso como este, como son positivos, no hay problema. Puedo elevar al cubo toda la desigualdad, listo, sin ningún inconveniente. Entonces la función x a la 3 sigue estando en 0, 1. O sea, su rango en este caso es 0, 1. Como yo voy a devolver x a la 3, tengo que considerar que la inversa va del rango, que ya establecimos que es 0, 1, en el dominio que me estaban diciendo, es 0, 1. Y lo que hace es que un elemento, podemos llamarlo y, lo que hace es devolverlo en aquella cosa de la que venía. ¿Sí? Repito, la función f, que es x al cubo, tomaba este x y lo mandaba en un y ese y era igual a x a la 3. Entonces, si yo te estoy dando y quiero que me lo regreses, ¿qué debo hacerle a él? Sacarle su raíz cúbica. ¿Listo? Ahora, esto de las letras de y, x, z, recuerden que eso realmente la letra no importa. Entonces, simplemente voy a decir que lo que hace es que a la raíz cúbica de, perdón, que a x lo envía a la raíz cúbica de x. ¿Sí? O pueden dejar la y, repito, no hay ningún problema. Es más, la y nos está indicando o nos ayuda como visualizar, sí, lo que está haciendo es devolver. Pero es por si a alguien de pronto le incomoda utilizar la letra y. Ok,
que a veces ocurre, pues nos acostumbra a utilizar like. Listo, entonces efectivamente la función x al cubo es invertible, lo que hace es regresar, su función inversa, perdón, es la raíz cúbica, que lo que hace es regresar los elementos del rango 0,1 en el dominio 0,1, como sacándole su raíz cúbica. Eso está bastante claro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sí se puede invertir? ¿Sí? Ahora, habrá funciones que no se pueden invertir. Vamos a ver otro ejemplo para que encontremos esa diferencia. ¿Qué es lo que ocurre en las que sí se invierten y en las que no se invierten? Ya medio lo mencionamos arriba, pero vamos a ver qué se puede hacer con funciones de números reales. Entonces, este es un ejemplo, otro ejemplo. Ya vimos un ejemplo donde se cumple la definición invertible. Ahora hay que ver un ejemplo donde no se cumple la definición. O sea, f de x igual a x a la 2 con x en 0,1. Muchachos, ¿esta función será invertible o no será invertible? Alguien que me diga sí, no, ¿por qué? Mientras tanto, mini dibujito de la función en, perdón, en 0,1 no, en menos 1,1. Aquí, en menos 1,1. O sea, desde menos 1 hasta el 1. Esta función es más o menos así, más o menos es así. En 1 vale 1. Y en menos 1 también vale 1. Más o menos así. Alguien que me diga esa función es o no es invertible. Juan Pablo Gómez me dice que no. ¿Por qué crees que no es invertible, Juan Pablo? Dime, no, esto no es invertible porque esta función hace esto. No existe la función inversa, ¿por qué? No te preocupes, dime por qué crees que no. Yo sé que hay una intuición en tu mente que sabes que no puede ser por tal razón. Dime por qué no. Profe, Dígame. porque ese 1, al ser f inversa, va a llegar a dos valores, a menos 1 y a 1. Perfecto, te agradezco la respuesta. Efectivamente, cuando yo quiera considerar, o sea, si de verdad fuera invertible, entonces ella al 1 tiene que hacerle algo. ¿Sí? Si la función inversa existiese, ella al 1, ¿a quién lo enviaría? Dado que f de 1 es 1 a la 2, y eso es 1, y f de menos 1 es menos 1 a la 2, que es 1, entonces la inversa, si es que existe, si de verdad existiese, la función f inversa tiene que tomar al 1 y enviarlo a aquellos valores que llegan a él bajo la función x al cuadrado. ¿Y qué valores llegan al 1 bajo la función x al cuadrado? Tanto el menos 1 como el 1. Entonces esto tendría que ser 1, tendría que ser menos 1. O sea, esto ya no está bien definido, ¿verdad? Ya no es una función, porque para un elemento del conjunto de salida, el rango de f, le está asignando dos elementos en el conjunto de llegada. Del elemento 1 salen dos flechas. Llega al menos 1 y llega al 1. Imposible, eso no lo hace una función. Una relación sí, pero una función no. Entonces la función x al cuadrado no tiene función inversa. No la tiene. Por lo menos en este dominio, porque si me cambias el dominio me puede estar cambiando las cosas. En este dominio no la tiene. Muy bien, Tatiana. Juan Pablo me dice, no, Juan Pablo, lo siento, no te escuchaba. Qué pena, hombre, no te escuché. Pues es que no sonó. Revisa de pronto la conexión. Carlos dice que si fuera 0,1 sería invertible, por supuesto. Una muy buena apreciación. De hecho, vamos a escribir eso. Entonces, gracias Tatiana, gracias Juan Pablo, gracias Carlos. Efectivamente, repito, la función x al cuadrado, x, vamos a escribirlo aquí que sea más todo claro. La función x al cuadrado al 1 y al menos 1 te los envía al mismo valor, te los envía al 1. Esto lo hace x al cuadrado. Entonces, si existiese una inversa de x al cuadrado en, repito, dominio menos 1, 1, esa inversa al 1 tendría que enviártelo tanto al menos 1 como al 1. Sí, esa supuesta f inversa, si es que existe, pues. Pero miren que no tiene sentido, no sería función, porque a un elemento te lo envía a dos, y eso no pasa. Las funciones a un elemento te lo tienen que enviar a un único elemento. Eso por eso hice énfasis al principio de la clase. Entonces, no, en ese dominio la función x al cuadrado no resulta ser invertible. Ahora, por allá me dijeron, bueno, si cambia el dominio, sí, por supuesto.
por supuesto. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, f de x igual a x al cuadrado con x menos 1, 1. F no es invertible en dicho dominio. Hay que hacer muy claro lo que uno está diciendo. En ese dominio, o en menos 1, 1, ¿sí? Pues f de menos 1 es lo mismo que f de 1, que es 1, ¿sí? Como hay un elemento que está yendo, perdón, hay dos elementos diferentes que van al mismo, la función inversa devolvería al 1 en dos elementos, entonces no sería función, entonces no es invertible. Pero, vamos a hacer esa salvedad, pero f sí es invertible en 0, 1, ¿sí? ¿Cómo se comporta la función x al cuadrado en 0, 1? Se comporta de la siguiente manera. Digamos 0,1, digamos 0,1, la función x al cuadrado es más o menos, o sea, uy, no, así no, es más o menos así. Eso, más o menos así. Es la mitad de esta gráfica que está acá. Vean que efectivamente aquí no está pasando eso de que dos vayan al mismo. Cada uno está yendo a uno solo. Cada uno está yendo a uno solo. Entonces la función f inversa sí va a existir. Y les pregunto, ¿cuál sería esa f inversa? ¿Cómo devuelvo? Si yo te doy este y que está aquí, ¿cómo lo devuelvo? ¿Cómo sé cuál era el elemento de 0,1 que llega a ese y? ¿Cómo devuelvo yo algo que está al cuadrado? Si está al cuadrado, ¿cómo lo regreso a la expresión original? Con la raíz cuadrada, efectivamente. Así de sencillo. Entonces, f sí es invertible en 0,1. Y f inversa de un y, ¿cómo devuelvo ese y? Es la raíz de ese y, la raíz cuadrada. Pero para ser precisos, porque tengo que decir quién es dominio y quién es rango, ¿sí? En x al cuadrado, la función x al cuadrado con dominio 0,1 llega a rango 0,1, por lo mismo que hicimos ahorita. 0 menor o igual que x menor o igual que 1, como son positivos, puedo elevar y no tiene problema, entonces 0 menor o igual que x al cuadrado menor o igual que 1 al cuadrado, que es 1. Entonces su rango también es 0,1, no se sale de ahí. O sea que la función f inversa existe, tiene rango, la función f tiene rango 0,1, entonces la función f inversa tiene dominio 0,1, tiene rango también 0,1, porque el dominio del original es 0,1, y lo que hace es que un y lo envía en la raíz cuadrada de ese y. ¿Sí? Entonces vean, si me cambias el dominio puedes alterar las cosas y la función puede pasar de ser no invertible a ser invertible. O puede pasar de ser invertible, si lo tenías a ser no invertible si vas allá arriba. Entonces cuidado, eso del dominio, del rango, hay que ser muy precisos con ello porque si me lo cambias, puedes cambiar toda la situación. ¿Sí? Por eso les digo, los detalles son importantes. Todas esas cosas hay que hacer claridad en ellas. ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su rango? ¿Con qué elementos estamos trabajando? Eso es importante. Entonces, en este sentido, muchachos, viene una pregunta importante, ¿sí o no? ¿Cuándo puedo invertir una función? Yo creo que ya se debieron haber dado cuenta, pero ¿cuándo puedo invertir una función? Estas gráficas de pronto ayudan. Vean que x al cubo y x al cuadrado, cuando se eran invertibles, ¿cómo se comportaron? ¿Y cuál fue el problema de este x al cuadrado de acá? Alguien que me diga, ¿cuándo puedo invertir una función? Cuando esa función, ¿qué le ocurre a la función original? Cuando es inyectiva. Muy bien. No lo pudiste haber dicho de mejor manera. Tanto Carlos como César, cuando es 1 a 1, cuando es inyectiva, efectivamente. Si los valores en la función original f distintos van en distintos, esa función es invertible y eso es una equivalencia, ¿sí? Una función f es invertible, definiendo invertible como que existe esa función que va del rango en el dominio. Es invertible si solo si es inyectiva, ¿sí? Sí, solo si es inyectiva. Entonces, f es invertible, la respuesta, tal y como lo acaban de mencionar. Por si acaso, para todo el mundo es claro que es una función inyectiva y por qué cuando es inyectiva es invertible. Por si acaso, la definición de inyectiva, f es inyectiva, si dados dos elementos diferentes en el conjunto de salida, van a elementos diferentes en el conjunto de llegada. Eso es una función inyectiva. Distintos se van en distintos.
Listo, eso es inyectividad. Y vean que distintos se van en distintos, me dice que si yo tengo elementos aquí que son, en un momento, sí, que si distintos se van en distintos, si yo tomo un elemento que está acá, lo fijo, y yo quiero ver en quién se devuelve, se tiene que devolver en uno solo. ¿Por qué? Porque si este elemento se devolviese en dos, entonces hay dos diferentes que van al mismo, la función no sería inyectiva. Cuando la función es inyectiva, la puedo invertir. Todos estamos de acuerdo con ello, que si la función es inyectiva, la puedo invertir. Ya, por ejemplo, la sobreyectiva ya está asegurada y no es necesario ponerla como requisito. Porque estamos restringiendo al considerar rango, ¿sí o no? No puedo decir que la puedo devolver desde el conjunto de llegada, sino al rango, ¿sí? Ahora, si uno dice f de A en B es invertible si solo si f es biyectiva, es porque como no estoy considerando rango en el conjunto de llegada, sino todo el conjunto de llegada, entonces se sobreentiende ahí que el conjunto de llegada es, perdón, que el rango es todo el conjunto de llegada. Entonces es donde se requiere la biyectividad. Pero entendiendo invertibilidad como que existe la función del rango en el dominio, es simplemente se requiere la inyectividad, porque como dices tú, el rango ya me hace la sobreyectividad. Listo. Eso que dije es para un comentario que escribió Carlos. Entonces, repito, muchachos, si la función es inyectiva, se puede invertir. Vean, yo tengo estos tres puntos, y aquí tengo un 1 y un 2. Esta función, yo tomo aquí, aquí y acá, por ejemplo. Esta función no se puede invertir. ¿Por qué? Ella va en esta dirección, f. Si f inversa existiera, al 1 tendría que devolverlos en estos dos elementos, o sea que no es función. No puede serlo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esta asignación que está aquí, esta sí la puedo invertir. Este va al 1 y este va al 2. Cuando lo devuelva, se devuelve en uno solo, se devuelve en uno solo. Listo. La inyectividad me garantiza que cuando yo quiera devolver a alguien, no se puede devolver en dos elementos diferentes. ¿Por qué? Porque si se devolviesen dos diferentes, la función original mandaría dos diferentes al mismo y no lo puede hacer porque es inyectiva. Entonces, ser inyectiva equivale a ser invertible, en el sentido que les estoy diciendo. Existe la función que va del rango en el dominio, que lo que hace es que un elemento del rango lo devuelve en superimagen. Entonces, ¿cuándo se puede invertir una función? La respuesta es cuando dicha función es inyectiva. ¿Listo? Eso es cuando eso ocurre, cuando la función es inyectiva. Con eso en mente, ¿será que con eso en mente ya podemos invertir cualquier función? Bueno, por lo menos determinar si la función es o no es. Pues en principio sí, uno dame una función, yo trato de alguna manera de demostrar que ya es inyectiva y listo. En algunas ocasiones puede ser un poco complicado mostrar directamente que la función es inyectiva. Por eso es bueno también tener, digamos, otras herramientas. Una de ellas es, por ejemplo, las funciones que son estrictamente monótonas, o sea, las que siempre crecen o las que siempre decrecen. Si siempre crecen o siempre decrecen, entonces son inyectivas y por lo tanto invertibles. Entonces, una buena herramienta, si uno más o menos conoce cómo se comporta la función, sería tratar de probar que son estrictamente monótonas y de ahí concluir que son inyectivas y por ende invertibles. No todas las funciones inyectivas son estrictamente monótonas, pero pues es una herramienta que sirve para probar invertibilidad en algunos casos. Me refiero a esto, muchachos. Aquí en modo de ejemplo. Una función, por ejemplo, una línea recta, eso siempre crece, así que es imposible que dos puntos diferentes del dominio vayan al mismo punto del rango. ¿Sí? Es imposible. Eso siempre crece o siempre decrece. Esto es claramente inyectivo. Lo estrictamente monótono, o sea, lo que siempre crece o lo que siempre decrece va a ser inyectivo y por ende invertible. Pero no todo lo inyectivo tiene que ser siempre creciente o siempre decreciente. ¿Cómo así? Les muestro, por ejemplo, vamos a ver, dos diferentes que no vayan al mismo. Déjenme pensar un momento.
No voy a equivocarme en el ejemplo. En un momento yo lo pienso. Ah, no, eso puede que sea verdad. No, eso puede que haya sido un error mío, lo siento. No, eso tengo que pensarlo bien antes de decírselos como criterio. Por ahora, vamos a simplemente a considerar las funciones que son estrictamente monótonas a modo de criterio para probar inyectividad. Listo, inyectividad, repito, es diferente, se van en diferentes, pero en ocasiones eso puede ser difícil de demostrar, entonces vamos a utilizar o a considerar un tipo de funciones que son, repito, las estrictamente monótonas, que son las que siempre crecen o las que siempre decrecen, que son claramente inyectivas, eso lo vamos a probar, y entonces, por tanto son invertibles. Eso realmente es reducir, como les digo, las funciones que uno va a estudiar, pero muchos ejemplos salen a través digamos, de esa herramienta o de esta propiedad. Ya vamos a llegar a ello. Entonces, un teorema pequeño. Si f es estrictamente monótona, muchachos, estrictamente monótona, repito, es que siempre crece o que siempre decrece. Si siempre crece, se dice estrictamente creciente. O sea, si x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Si siempre decrece, se dice estrictamente decreciente, y eso es que si x1 es menor que x2, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Si f es estrictamente monótona, entonces tiene una inversa. Porque va a ser inyectivo. Demostración de esto. Lo voy a hacer suponiendo que la función siempre crece. Listo. Ustedes lo pueden hacer suponiendo que la función siempre decrece y ya quedan todos los casos. Aunque realmente es exactamente lo mismo. Eso no tiene ningún problema. Supongamos que f es estrictamente creciente. Y sean x1 y x2 elementos del dominio de la función diferentes. x1 distinto de x2. Luego, si yo tengo dos elementos que son diferentes, entonces o x1 es menor que x2 o x2 es menor que x1. Así pues, tenemos unos casos aquí. ¿Qué pasa si x1 es menor que x2? Como la función es estrictamente creciente, entonces sus imágenes preservan esta desigualdad. ¿Sí? Si x1 es más pequeño que x2, la imagen de x1 es más pequeña que la imagen de x2 porque la función va creciendo. Luego, si f de x1 es menor que f de x2, es porque f de x1 es distinto de f de x2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si x2 era el que es menor que x1? Luego, como la función crece, entonces f de x2 es más pequeño que f de x1. Y así son distintos. Si uno es menor que el otro es porque no son el mismo. Entonces, tomé dos puntos diferentes del dominio y demostré que se van en puntos diferentes, sin importar el caso, ¿sí? Sin importar el caso, ellos se van a puntos diferentes. Entonces, la función f es inyectiva. F, al ser estrictamente creciente, es inyectiva.
Y si es inyectiva, es invertible, ya lo dijimos. Y por tanto, invertible. Vean que el otro caso se hace exactamente igual. Si yo hubiera supuesto que la función es estrictamente decreciente, solo tenía que cambiar esta desigualdad de aquí y cambiar esta desigualdad acá. Pero al final la desigualdad no me importaba, sino el hecho de que los valores iban a ser diferentes. Entonces es exactamente lo mismo, ¿sí? La pueden hacer, digamos, escribir esa prueba como para que practiquen. Pero realmente es exactamente igual a lo que estoy haciendo acá. Solo que va a cambiar el sentido de estas dos desigualdades. De la de f de x1 menor que f de x2 y la de f de x2 menor que f de x1. Solo va a cambiar ello. Pero el hecho de que los elementos son distintos es lo mismo. Eso demuestra el resultado. Entonces, este nuevo criterio, o esta nuevo, digamos, nueva herramienta para saber si una función es invertible o no, va a ser útil, ¿sí? Repito, primero, porque puede llegar a ser un poco complicado demostrar directamente que una función es inyectiva. En ocasiones lo es. Pero también es por el hecho de que nosotros podemos saber cuándo una función crece o decrece con las herramientas del cálculo, ¿sí? ¿Cómo sé yo que una función crece, muchacho, o que siempre decrece? ¿Cómo sé yo eso? Con las herramientas del cálculo. Alguien que me lo recuerde en los comentarios. Analizando qué cosa. Pero analizando la derivada, si es positiva. Efectivamente, si la derivada es positiva, es negativa, eso me dice el crecimiento o decrecimiento de la función. Si la función siempre tiene derivada positiva en su dominio, significa que ella siempre crece, o sea, que es estrictamente creciente, y por ende que va a ser invertible, según lo que acabamos de ver. O si la derivada siempre es negativa, entonces ella es estrictamente decreciente, es decir, siempre decrece, y por ende es invertible, por lo que acabamos de ver. Por ahí me preguntan, César, si el criterio de la recta horizontal serviría para probar que la función tiene inversa. El criterio de la recta horizontal es una manera geométrica de ver si la función es inyectiva o no, que es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Ese criterio de la recta horizontal es básicamente saber si la función es inyectiva o no lo es. Si dos valores diferentes se van al mismo, si nunca pasa, la función sí es invertible. Entonces es una manera geométrica de ver lo que, digamos, lo que estamos analizando nosotros. Lo que pasaba en x al cuadrado menos 1, 1 es que tanto el valor menos 1 como el valor 1 se iban al valor 1. O que la recta horizontal y igual a 1 cortaba la curva en los dos puntos. ¿Sí? Entonces no era inyectiva y por lo tanto no era invertible. Pero es una manera geométrica de analizar lo que ya vimos. Listo. Entonces, tal y como comentaron, esto es útil. Tenemos una manera sencilla de saber si la función es creciente o no. Claro que tiene que poder derivar, pero ya eso nos da también una, digamos, una amplia gama de funciones. Entonces, tal y como dijeron, ¿qué hay que hacer para saber si es estrictamente monótono o no? Derive y analice el signo de la derivada. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Consideren la función f de x igual a x a la 5 más 2x más 1. Vamos a demostrar que esta función se puede invertir. ¿Sí? Esta función sí tiene inversa. Note que, para esto, simplemente note que la derivada de f, que es f' en un punto cualesquiera, está dada por la expresión 5x más 2.
¿Sí o no? Y no importa el x que yo esté considerando, perdón, aquí me equivoqué, me faltó x, aquí sí, ahora sí, 5x a la 4 más 2. No importa el x que yo esté considerando, esta expresión siempre será positiva, porque aunque sea negativo, el exponente 4, como es par, va a hacer que la expresión x a la 4 sea positiva, y como es una multiplicación por un positivo es positivo, y como es una suma de positivos va a ser positivo. En otras palabras, esto siempre es mayor que 0. ¿Sí? Como siempre es mayor que 0, entonces la función f es estrictamente creciente. Y si la función es estrictamente monótona por el teorema que acabamos de decir, entonces es invertible, tiene una inversa. Les pregunto, yo dije en algún momento cuál era la inversa. ¿Y alguna fórmula o algo así? No. Lo que dije es, la función f sí se puede invertir. De alguna manera se pueden devolver los elementos del rango en los elementos del dominio sin ningún inconveniente. O sea, no hay dos del rango que se devuelvan, perdón, no hay uno en el rango que se devuelvan dos del dominio. La asignación de que regresa o la función inversa está bien definida. Entonces es un teorema de existencia, existe la inversa. No me dice cómo es, ¿sí? Entonces, lo siguiente a analizar es si yo puedo de alguna manera determinar la expresión para la inversa. Eso puede llegar a ser complicado y en ocasiones incluso que imposible puedes hacerlo a mano. Uno puede encontrar aproximaciones. Pero, para algunas funciones en particular, digamos con fórmulas no tan complicadas, sí se puede hacer. Ya veremos cómo. Entonces, pero la aclaración está clara. No afirmamos que podamos encontrar siempre, o que siempre podamos encontrar la fórmula de la inversa. Una expresión para f inversa. Una expresión para f inversa. Se podrá en algunos casos, y luego veremos cómo. Listo. Luego veremos cómo se va a hacer. Que miren, por ejemplo, esta expresión. O sea, digamos, encontrar una inversa para eso, es decir, que dado un y, encontrar al x cuya, digamos, realización en esta fórmula, cuya evaluación aquí, me dé ese y. Sí, eso a mano, pues me atrevo a decir que es muy complicado. No diré que imposible, pero extremadamente complicado. Es que es resolver, al fin y al cabo es resolver una expresión una ecuación de grado 5. Y la quíntica no tiene una fórmula general. ¿Sí? No sé si conocen ese resultado. Las ecuaciones de grado 5 hacia arriba no cuentan con fórmula general, son resultados de Galois. De pronto han escuchado eso en algún tipo de video divulgativo o algo así. Es un resultado muy importante porque eso, digamos, ayudó al desarrollo de la teoría de simetrías y del álgebra. Para grado 5 en lo adelante, las ecuaciones no tienen una fórmula, así como la de x al cuadrado, que la de grado 2, que es menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 sobre a. Eso no existe una expresión de ese tipo para grado 5 en lo adelante. Para grado 3 hay un algoritmo. Para las de grado 4 se pueden en algunos casos reducir a grado 2, pero las de grado 5 no existe una expresión general que las solucione. Del tipo solución por radicales se llama eso. Es una cosa impresionante. Pero pues no me quiero salir del tema, simplemente es un comentario. Te digo que es muy complicado porque no hay una fórmula general que diga, pues, cuál es el número que elevado a la 5 más 2x más 1 me da 1 que yo dé. O sea, eso es casi que imposible, me atrevería a decir. Por lo menos, sí es extremadamente complicado. Entonces,
Decir que siempre puedo encontrar la fórmula a la inversa, difícilmente. O sea, no se va a poder hacer, pero por lo menos puedo garantizar que sí va a existir la inversa. ¿Listo? Entonces luego veremos un poco, en algunos casos, cómo puede jugar uno con la expresión para encontrar la formulita de la inversa cuando sea posible. Pero por ahora vamos a decir eso que hablamos o que mencionamos sobre el dominio. ¿Sí? Me refiero al hecho de que si cambiamos el dominio, a veces obteníamos que una función que en principio no era invertible, sí se puede invertir. Entonces ya sabemos que no todas las funciones se pueden invertir. Sin embargo, en algunos casos, al hacer restricciones en el dominio, o sea, no quedarme con todo el conjunto dominio, sino con una pequeña parte de él, pues yo analizo la función o la estudio en esa pequeña parte del dominio, entonces ahí sí se puede encontrar una inversa. Listo. Eso de restringir, entiéndalo como quedarse con una parte de. Restringir es quedarse con una parte del dominio. Puede darse que la función sí sea invertible. O sea, eso se llama ser localmente invertible, que existe, digamos, un pequeño conjuntico, no todo el dominio, sino una pequeña vecindad, digamos, un pequeño conjunto en el dominio donde la función sí se puede invertir. Entonces, ejemplos de eso, ya dijimos la función x al cuadrado, no es invertible menos 1, 1. Pero sí en 0, 1. Hay ejemplos más sofisticados, esto de aplicar restricciones. Por ejemplo, muchachos, les pregunto, ¿la función seno se podrá invertir? La función seno de x se podrá invertir en todo su dominio, me refiero. Carlos Andrés Guisado me dice que sí, en todo su dominio. Cuidado, vamos a ver. Una grafiquita nos ayuda a esclarecer las cosas. Digamos que aquí está 0, entonces aquí está pi, 2pi, por aquí está menos pi más o menos. Recuerden que la función va así. Digamos que ahí está el 1, más o menos, y ella sigue. Y ella sigue. Bueno, no sube tanto. Eso. Entonces vean, por ejemplo, pi, 2pi y 0 son 3 puntos que van al 0. Entonces la función es invertible en todo su dominio. Porque pi y 2pi van al 0. Hay dos diferentes que van al 0. La función claramente no es inyectiva. O lo que hablaban del criterio de la recta vertical. Si yo trazo una recta vertical por aquí, tum, 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 van el montón de puntos que está cortando. La función no es inyectiva. Cualquier múltiplo entero de pi va al 0. O sea, la función es inyectiva. Pero si yo me quedo con un pedacito del dominio, no con todos los reales, con un pequeño pedazo, la cosa es cuál. La función sí va a resultar ser invertible. De pronto alguien que me diga, bueno, en este dominio, sí es invertible, ¿Quién me puede lograr decir en qué dominio? Algunos podrían decir, no,
en la del periodo. El periodo usualmente lo toma 2pi. De pronto en 0,2pi será que se puede invertir. O sea, de aquí hasta aquí se podrá invertir. No, porque vean que yo trazo aquí, no es inyectiva nuevamente porque pi y 2pi van al 0. O porque si trazan aquí, corta acá, va a cortar acá. Entonces, 0,2pi tampoco es un buen dominio para invertir. Alguien que me diga dónde se podrá invertir. De menos pi medios a pi medios. Correcto, efectivamente. Vean que de menos pi medios a pi medios, es menos pi medios está por acá. Y pi medios está por aquí. La curva resultante, que es esta, es inyectiva. Solo crece. ¿Sí? Sin ningún inconveniente, solo crece. No hay dos puntos que vayan al mismo. Ahí la función sí se puede invertir. Es quedarse solo como con una parte de la función. Si se dan cuenta, restringí el dominio, por lo tanto, sin embargo, el rango sigue siendo el mismo. Vean que sigue siendo desde -1 hasta 1. Me quedé con una pequeña parte de la función, aunque su rango sigue siendo el mismo. Entonces, f de x igual a seno de x no se puede invertir en su dominio R. No se puede invertir con dominio de f igual a R, porque el dominio de la función seno realmente es todos los reales. Pero sí se puede invertir, pero sí con dominio de f igual a menos pi medios, pi medios. Es el usado en la literatura para invertir. Hombre, realmente no tiene que ser obligatoriamente ese. Yo podría decirles a ustedes pi medios, 2 pi medios, aquí desde 3 pi medios hasta 5 pi medios. Vean que es la misma. ¿Sí? Es la misma. Esta curvita que aparece de aquí a acá es esta misma. Pero pues es precisamente eso, es la misma curva. Entonces tomamos el intervalo como de más sencillito que se pueda. Pi menos pi medios, pi medios. Y ya esa se va a repetir y a repetir pues con el periodo. Pero yo me estoy quedando, o nosotros, perdón, nos estamos quedando con esta parte. Menos pi medios que llega a menos 1, 1. Ese es, digamos, el intervalo utilizado más en la literatura. ¿Listo? Vamos a ver si de pronto, ya me adivinaron esta, muy bien. Ahora vamos a ver con coseno. Claramente coseno tampoco se puede invertir en todo su dominio, porque su dominio son los reales y 0, 2pi van al 1. Sí, no es inyectiva, pero entonces díganme, la función f de x igual a coseno, ¿en qué sí se puede invertir? ¿Se puede invertir en qué dominio? Le repito que una gráfica ayuda mucho a visualizar las cosas. Coseno es así. Déjenme, yo saco espacio aquí. Desde menos 1 hasta 1. Entonces digamos que aquí es menos 1, aquí va a ser el 1. Entonces coseno baja desde el 1 y vuelve y sube. Entonces esto es 0. Aquí es pi. Y aquí es 2pi. Aquí es pi medios. Y aquí es 3 pi medios. Y vuelve y baja por acá. Y se repite, y se repite, y se repite. ¿Alguien me podría decir dónde se puede invertir de 0 a pi? Efectivamente, muchachos, de 0 a pi. Desde aquí hasta aquí. Que la curva resultante no tiene dos puntos que vayan al mismo. De 0 a pi se puede invertir sin ningún inconveniente. También podrían decirme que de aquí a acá. De aquí, bueno, otro color para que no haya confusiones. De aquí a aquí también se puede invertir, ¿o no? Vean que es una especie de reflexión de la que me dijeron. También se puede invertir desde ahí hasta ahí. ¿Sí? Pero sí, de 0 a pi se puede invertir. Se puede... Listo. Entonces, quedó claro, muchachos, que en ocasiones, aunque la función globalmente en todo su dominio no se puede invertir, uno estudiando la gráfica, estudiando la función, sí puede deducir más o menos en qué intervalo sí podría invertirse. No en todo su dominio, pero sí en un subconjunto. Eso ya requiere un poco de práctica, de analizar la función, ¿sí?
Vean que no se trata de memorizar, ¿sí? Porque en los libros, digamos, dicen los dominios donde uno los puede invertir y eso, pero, repito, uno con estudiando la gráfica, uno dice, no, yo la puedo invertir aquí, la puedo invertir acá, no es necesario memorizar, es entender, ¿sí? ¿Qué significa que la función se puede invertir? Que en ese dominio que estoy considerando sí sea inyectiva, ¿sí? Si haya dos puntos, si hay, no haya dos puntos, perdón, diferentes que vayan al mismo. ¿Qué ocurre con la gráfica? Vamos a ver geométricamente aquí un poco. ¿Qué ocurre con la gráfica? De la inversa, me refiero. ¿Qué ocurre con la gráfica de f inversa? F inversa, eso de f, pues f inversa. Ah, bueno, esto es importante, muchachos. Este f inverso, este -1 denota la inversa. Esto es un error muy común. No lo hagan. Esto no es 1 sobre f de x, ¿sí? F inversa de x no es 1 sobre eso, no, eso está muy mal. Eso no lo hagan, listo, no se confundan con eso. Es un error muy común. Por favor, no caigan en el f inversa de x o de y. Denota la imagen inversa, denota el elemento que voy a devolver, ¿sí? No es 1 sobre f, sí. No hagan eso, listo, eso no, está mal. Es una confusión que puede pasar, yo entiendo por qué, porque uno entiende que es como una especie de notación de exponente, pero no. Profe, pero al modificar el dominio, ¿no debo modificar el codominio también? Depende, depende, César, porque mira, en las que consideramos que fueron seno y coseno, el codominio, pues, su rango realmente seguía siendo -1, 1. En seno es -1, 1. Si ves acá, siguen llegando, considerando esa gráfica en rojo, y en coseno igual. Si consideras que nos quedamos de 0 a pi, sigue tomando todo -1, 1. ¿Lo ves? Y la inversa va desde el rango que estamos diciendo aquí, es -1, 1 al dominio, y el dominio es el que tú redujiste, 0pi. Y acá, desde -1, 1 hasta el dominio que, de la original, que es menos pi medios, pi medios. Listo. Ah, claro, claro. Recuerda que la inversa lo que hace es, va del dominio, perdón, va del rango de la original, del rango de la original en el dominio de la original. Listo. Del rango de la original en el dominio de la original. Y si yo lo que hice fue restringir mi dominio para poder invertir, tengo que analizar es el rango de la función restricción, ¿sí? ¿A qué datos o a qué elementos llegan los elementos del conjunto que estoy restringiendo o del subconjunto? Entonces la función restringida al invertirla va del rango restringido, porque si restringí el dominio, restringí el rango, y llega al dominio restringido, listo. Es inversa, es contraria a f, es reflexiva respecto a f. Bueno, eso de que es contraria a f no te entiendo muy bien, pero efectivamente va a ser una reflexión. Y ya les voy a mostrar por qué. Lo de que sea contraria no te entiendo, Carlos. De pronto me puedes explicar mejor a qué te refieres. Pero va a ser una reflexión respecto a la recta y igual a x, ¿sí? Van a ver por qué. ¿Recuerdan la expresión que analizamos o estudiamos al principio y es qué significa formalmente una función como conjuntos? Una función es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Son unos x, y. Lo que va a hacer es que cumplen que f de x es y. O sea que x y y están relacionados bajo la función f. La función inversa, vamos a decirlo aquí, me cambio de color. Si, si yo tengo f, si yo tengo f acá de a en b, ¿sí? Si yo tengo f de a en b, por ejemplo, vamos a hacer una que se puede invertir. Uno, digamos que llega a, bueno, digamos aquí x y y, para que no haya confusiones. 1 y 2, aquí tengo a y b. Voy a poner una c también.
Eso es una función, y de hecho esta función se puede invertir, vean que es inyectiva. F inversa, ¿qué hace? Me pone como dominio al rango del original, al rango. El rango no es ABC, el rango es A y B. ¿Sí o no? El rango son estos dos, que son a los que está llegando flecha. A la C no le está llegando flecha, entonces ella no hace parte del rango, hace parte del codominio o del conjunto de llegada, pero del rango no. Entonces F inversa va del rango en el dominio del original, y el dominio es 1, 2. Entonces yo salgo del rango de F y llego al dominio de la función original, y el dominio si era X. Y lo que hago es, tomo un punto, en este caso es A, y lo devuelvo. ¿Quién era el elemento que le pegaba a A? El 1. ¿Quién era el elemento que le pegaba a B? El 2. Así de sencillo. Eso es lo que está haciendo la inversa. Entonces vean que, como dijimos, recuerden la expresión, F inversa de Y es X, si, solo si, F de X es Y. Mejor dicho, Y F inversa X, ¿sí o no? Eso es lo que significa. Y F inversa de X. O, mejor aún, como pares ordenados, porque eso es lo que es una función, un conjunto de pares ordenados, un conjunto de flechas. El par Y, X pertenece a la función inversa, si, solamente si, el par X, Y pertenece a la función F. ¿Listo? Cuando uno trabaja de funciones que van de R en R, uno como grafica, uno toma el punto X y mira a quién le pega bajo la función Y. Ah, le pega este Y y uno pone ese puntico y luego de tener todos los puntos, uno une los puntos con una línea, etc. Entonces vean que si el punto X, Y pertenece a F, entonces el punto Y, X, el que invierte el par ordenado, pertenece a la función inversa. O sea, la función inversa lo que hace es reflejar, invertir, darle la vuelta al par ordenado. Y geométricamente hablando, ¿qué significa darle la vuelta a un par ordenado? Si yo aquí tengo, por ejemplo, 1, esto es el 1 en X, 0 en Y, yo le doy la vuelta, ¿qué significa eso? Que voy a obtener 0 en X, 1 en Y, esto. ¿Sí? Lo que se hizo, tal como mencionó, disculpa, no recuerdo quién lo mencionó, Carlos, lo que hice realmente fue es que si yo considero la recta de identidad, a la recta Y igual X, como una especie de espejo, a este sujeto que está aquí, lo manda a este que está acá. Es una reflexión, ¿sí? Otro punto dado, por ejemplo, lo pongo aquí, lo que tengo que hacer es analizar por quién se refleja, a través de quién se refleja. Lo que hace entonces la imagen, la función inversa es reflejar. Entonces, si la gráfica de la función f, por ejemplo, era esta, entonces la gráfica de la inversa es un espejo. Va a ser esto, algo más o menos así. Sí, se va a reflejar, es un espejo a través de la función y igual a x. Repito, y esto es lo importante, por eso le hice el repaso de funciones como conjuntos. Si el par x, y está en la función f, ¿sí? O sea, si f de x es y, y la función se puede invertir, entonces el par y, x pertenece a la función inversa. Y cuando yo grafico, lo que hago es, pongo este en el eje x, pongo este en el eje y. Entonces, la función inversa lo que hace es reflejar respecto a la recta y igual a x, la gráfica de la función. Muchachos, ¿eso se entendió o no? ¿Se entendió, muchachos? Quise ser lo más claro que se pudiera. Ah, perfecto. Quise ser lo más claro. Por eso les hice ese repaso al principio de cómo se debería entender una función como conjuntos, los pares ordenados. La función inversa lo que hace es darle la vuelta a los pares ordenados. Y si les da la vuelta, entonces lo que estamos haciendo geométricamente es reflejar esos puntos respecto a la identidad, respecto a la recta y igual a x. Entonces una gráfica como la que les mostré aquí, si esta fuera f, déjenme abajo, si esta fuera f, lo que le pasaba a f inversa es más o menos esto, ¿sí? Es que se comporta de la manera como si fuera un espejo. Si ponen un espejo aquí, entonces ella se va a ver más o menos así. ¿Listo? Si uno tiene entonces graficada la función, uno puede más o menos estimar cómo se comporta la inversa al hacer ese truquito del espejo, ¿sí? De la reflexión.
Porque la inversa lo que hace es darle la vuelta a los pares ordenados. Entonces, ¿qué ocurre con la gráfica de f inversa? Es una reflexión de la gráfica de f respecto a la recta y igual a x. Eso es lo que pasa. Eso es lo que va a pasar con la gráfica. Ahora, eso es una interpretación geométrica, es muy bonita, es muy interesante, pero puede ser complicada también de realizar. Lo que uno está acostumbrado a hacer es, bueno, dame la formulita si es que hay una fórmula para la función y ya yo me encargo de graficarla poniendo punto a punto. Entonces volvemos al tema de la formulita o la expresión para la inversa. Repito, no siempre se puede encontrar, pero cuando se puede hacer, les voy a decir cómo se podría hacer, ¿sí? Vamos a establecer una especie de algoritmo para encontrar la fórmula, ¿sí? No siempre va a funcionar, ¿sí? Pero cuando se pueda, lo pueden utilizar para calcular la expresión de la inversa y por ende para poder graficarla. Entonces, otra manera de hacerlo, de graficar f inversa, es encontrando una expresión para la misma. Una expresión algebraica para la misma. En paréntesis, esto no siempre es posible. Mediante el siguiente algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos para realizar una tarea. Entonces, ¿cuáles son esos pasos, muchachos? Primer paso. Realmente lo que hay que hacer para... Es más, se puede deducir, no se los voy a decir todavía, se puede deducir. Chicos, si yo tengo que la función f de x, lo que hace es que hace x a la 2, lo que hace es que toma un punto y lo eleva al cuadrado. ¿Cómo saben ustedes intuitivamente? O sea, ustedes me dicen, no, la inversa es la raíz, sí. Pero ¿cómo saben ustedes eso? ¿Cómo se dieron cuenta que la inversa era raíz cuadrada? Porque en su mente lo que hicieron fue esto. Permítame, digamos, decirlo. Ustedes dicen, es que el par x a la 2, y, perdón, qué pena, y igual a x a la 2. Entonces es como que el par x, y hace parte de la función, ¿sí o no? Y si hace parte de la función, significa entonces que y es simplemente la raíz cuadrada, que y es igual al cuadrado de x, ¿sí? Si el par x, y pertenece a f, esto significa que y es la función evaluada en x. ¿Y eso qué pasa? Si y es la función evaluada en x, entonces es porque y es x a la 2. Y aquí es donde entra en juego los conocimientos de álgebra. Si y es x a la 2, entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo extraer la raíz cuadrada a ambos lados y decir, entonces la raíz de y es la raíz de x a la 2. Y aquí es donde vienen los conocimientos de tener mucho cuidado. Entonces la raíz de y es el valor absoluto de x en este caso, porque tengo una raíz y un x al cuadrado. Ya dependen de las cosas del dominio. Si yo estaba diciendo, por ejemplo, x en 0, 1, entonces este es positivo, o sea que me queda la raíz de y, es simplemente x. Y ya devolví. Ya yo puedo decirte, dame un y, sácale su raíz, y ese es el valor x. ¿Sí? Vean que lo que tuve que hacer fue despejar a x en términos de la y para encontrar a la inversa. ¿Sí? Fue despejar x en términos de y. Yo sé que de pronto ustedes no pensaron formalmente en ello, pero sabían intuitivamente que eso era lo que había que hacer. Uno, si es que puede encontrar la fórmula inversa, lo que debe hacer es despejar a la x en términos de la y. Y para graficarla, pues uno simplemente cambia los roles. Uno simplemente dice, bueno, aquí ya no puedo colocar esto sí, solo sí, sino simplemente decir, bueno, entonces la inversa, ¿qué le hace? Bueno, toma un punto, y uno usualmente llama a x los del dominio y a y los del rango. Entonces toma un punto y lo que hace es sacar la raíz cuadrada de ese punto. ¿Sí?
Así de sencillo. Entonces, con eso en mente vamos a establecer el algoritmo, que es simplemente eso, despejar a despejar a X en términos de la Y y luego cambiar los roles de X y Y para tener una expresión de la que, digamos, de la que estamos acostumbrados a graficar. Entonces, paso número 1, despejar X en términos de Y. Y este es el problema, que eso no siempre va a ser posible o no va a ser muy fácil. Si el problema es ese despeje. 2, una vez que esté despejado X en términos de Y, utilice la expresión f inversa de Y para denotar la expresión en términos de Y. Tres, sustituya Y por X. Eso, más que, eso de sustituir realmente es que es obligatorio solo para evitar confusiones. A fin de obtener de pronto esto se escucha raro, pero un ejemplo nos va a aclarar todo. Encuentre la fórmula para f inversa de X. Siendo f de X o y igual a f de X, te lo puedo decir, y igual a f de X, X sobre 1 menos X. Mi función es X sobre 1 menos X. Me piden encontrar la expresión o la fórmula de la función inversa. Entonces, despejemos X en términos de Y. Tenemos, aquí paso 1. Y es igual a X sobre 1 menos X. Entonces, voy a pasar a multiplicar al otro lado. Y por 1 menos X es X. Entonces, Y menos Y por X es igual a X. Entonces, puedo pasar esa X a restar. Me queda menos Y por X menos X es igual a menos Y. Pasé la Y que estaba sumando a restar al otro lado. Hay un montón de menos, así que puedo multiplicar por menos a ambos lados. Me queda Y por X más X es igual a Y. Entonces saco factor común X, que multiplica a Y más 1, es igual a Y. Y entonces X de este lado sería igual a Y que estaba aquí, y paso ese Y más 1 a dividir. Y tengo una expresión del tipo X en términos de Y. Paso número 1, despejar X en términos de Y, listo. Fue posible. Paso número 2. Cambiar o tomar esa expresión e igualarla a f inverso de Y. Que recuerden, si f de X es Y, eso es lo mismo que decir, o es equivalente a decir, que f inversa de Y es X. O sea que este sujeto que está aquí es X, yo puedo decir que eso es f inverso de Y. En vez de escribir X, pongo f inverso de Y. F inverso de Y es Y sobre 1 más Y, o sobre Y más 1. Miren, claro, una función en términos de su elemento, de su variable que está aquí, me da una expresión algebraica acá en términos de este elemento Y. Y lo último de reemplazar Y por X, eso no es obligatorio, pero simplemente es por comodidad a la hora de graficar. Recuerden que yo puedo tener una función f, y eso puede decir que es f de z, o que es f de x, o eso es f de y, f de ñ, f de p, ¿sí? Eso no importa, es una letra, simplemente que voy a reemplazar dicha letra en la expresión algebraica que representa la función.
Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a que la función nos la den en términos de x, pues uno reemplaza ya para hacer la gráfica sin, digamos, sin tanto problema. El paso número 3 es el reemplazar x por y. Sobre todo es para evitar confusiones. Entonces, donde está la y, voy a poner x, así de sencillo. Si f inverso de y es y sobre 1 más y, entonces f inverso de x es, en vez de poner y, pongo x. Es x sobre 1 más x. Y esa es la inversa de la función f. Muchachos, hasta aquí todo claro. ¿O hay alguna duda? ¿Listo? Ahora, lo último que vamos a ver en esos minutos que quedan es, bueno, ¿y esto cómo se conecta con lo que estamos viendo nosotros? ¿Esto qué tiene que ver con el cálculo? ¿Por qué me estás hablando de estas cosas? Repito, en primer lugar, estamos analizando, digamos, la existencia de más funciones para poder tener más herramientas con las cuales trabajar. ¿Sí? Eso es importante en sí mismo. Sin embargo, si hay un resultado, lo vamos a dar sin demostración, pero si hay un resultado que conecta por lo menos la diferenciación, o sea, las derivadas con esto que estamos analizando. Es una herramienta importante. La derivada de la función inversa. Antes de establecer el teorema, vamos a hacer, digamos, una interpretación geométrica de algo que ocurre, de un fenómeno muy particular, y es lo que ocurre con las pendientes de las rectas que se reflejan. Vamos a escribir aquí intuición geométrica. ¿Qué le pasa a la pendiente de una recta L1 al reflejarse respecto a y igual x? Vamos a hacer aquí un dibujo. Por aquí va la recta y igual x, más o menos. Entonces y igual x. Pues, chicos, si yo tengo una recta por acá, digamos así, este punto vamos a llamarlo A, B, y este punto C, D. Entonces recuerden, para reflejar, tiro una especie de perpendicular respecto a la recta y igual x. Deben tener la misma, son puntos equidistantes. O simplemente, esto vale A aquí, esto vale B acá, e intercambio el par A, B por el par B, A. ¿Sí? Entonces, por aquí debe estar el par B, A, más o menos. Y por aquí, uy, pues ahí. Más o menos, ¿qué pasa? Más o menos por aquí tiene que estar el otro par, el par D, C. Entonces, si esta es la recta L1, su reflexión es básicamente esta recta. Reflejo dos puntos y trazo la recta que pasa por ellos. Esa es más o menos la reflexión. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál es la pendiente de la recta M1? Llamémosla M1. Simplemente tomo dos puntos que estén en él y hago coordenada en Y, o Y2 menos Y1, sobre coordenada en X, X2 menos X1. Entonces, coordenada en Y es B menos coordenada en Y es D. B menos D sobre coordenada en A, que es A, coordenada en X, que es A, menos coordenada en X, que es C. Esto, la pendiente de la recta L1 es B menos D sobre A menos C. ¿Cuál será la pendiente de la recta 2, la de la reflexión? Simplemente es A menos C, coordenada en Y menos coordenada en Y, sobre coordenada en A, menos en X, sobre coordenada en X menos coordenada en X, o sea, B menos D. Que si se dan cuenta, eso que está ahí es 1 sobre M1. ¿Sí? Es el recíproco o el inverso multiplicativo del número M1. O sea que la pendiente de una recta que es la reflexión de otra es el recíproco, es 1 sobre la pendiente de la original. ¿Estamos de acuerdo con ello? Esta es la recta L1. Su reflexión es esta que llamamos recta L2. Su reflexión respecto a Y igual X. Y resulta que la pendiente de la recta L2 es el recíproco multiplicativo de la recta L1. Es 1 sobre M1. Es muy fácil de ver. Ven acá, la pendiente es A menos C sobre menos D, que eso es 1 sobre la pendiente de la recta original, la recta M1. ¿Y eso por qué, digamos, lo estoy mencionando? ¿Eso qué tiene que ver o de qué sirve? Bueno, otro dibujito nos puede esclarecer esto. Yo tengo algo así. Esta es la función f. Aquí la recta y igual x. Si la función f resultase ser invertible, entonces su inversa tendría que venir por acá haciendo una reflexión. Uy, más o menos, que me quede más o menos parecido. Tendría que ser más o menos así, ¿sí o no? Si la función f se pudiera invertir, esta sería más o menos su inversa. Entonces, este punto que está aquí es el punto 0, f de x, de hecho. Es un punto de la gráfica. Si yo pudiera derivar la función ahí, la derivada resulta ser la pendiente de la recta tangente en este punto. Aquí, la derivada en ese punto, f' de c, es la pendiente de la recta tangente en este punto. ¿Sí? Entonces, al considerar la reflexión, yo debo considerar acá. Resulta entonces cuando yo trace la recta tangente aquí, ¿qué es? La recta tangente, la derivada, perdón, es la pendiente de esa recta tangente. Y si la pendiente de la recta tangente en este punto, o sea, la derivada en este punto vale f' de c, entonces ¿cuánto vale la derivada acá? ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente aquí? Dado que esta recta y esta recta son una, la reflexión de la otra, entonces tiene sentido decir que la pendiente de la recta tangente en este punto es el recíproco de la pendiente de la recta tangente en este punto. Es decir, que f inversa derivada en el punto es, digamos aquí, si esto es c, esto es f de c, en el punto, si yo tengo c, f de c, entonces sería en el punto f de c, es 1 sobre la derivada en c. O escrito de otra manera, si yo digo que este es el punto A, B, como para que no haya confusiones de notación, entonces este es el punto B, A, y entonces la derivada en el punto A sería la derivada de f inversa en el punto C, en el punto B, perdón, que es la imagen, y equivaldría a 1 sobre la derivada de f en A. Sí, pero no se enreden con la notación, lo que estoy diciendo es que si yo conozco la derivada en este punto, entonces es lógico pensar, debido a que la derivada es la pendiente de la recta tangente aquí, que al considerar la función inversa, que es la reflexión, entonces la recta tangente es la reflexión de la recta tangente original, y por ende la pendiente de la recta tangente aquí
es 1 sobre la pendiente de la recta tangente a la original. Es decir, que la derivada de la función inversa existe y la derivada de la función inversa en el punto de la imagen, o sea, en el punto B, es 1 sobre la derivada de la original. ¿Se entendió lo que quiero decir, muchachos? ¿Se entiende, muchachos? Que la derivada de la inversa resulta ser 1 sobre la derivada de la original. ¿Por qué? Porque son las rectas tangentes, una está reflejada. Y cuando yo tengo una recta reflejada, su pendiente es el recíproco de la pendiente de la original. Entonces, esa intuición nos lleva al siguiente resultado. Ese resultado no lo vamos a demostrar, se escapa de los límites de este curso. Es un poco avanzado, pero sí lo podemos utilizar. Entonces tenemos el teorema de la función inversa. Eso que hicimos ahí es una intuición, no es una demostración, ni mucho menos. Pero digamos que nos ayuda a convencernos de que el resultado tiene sentido, es plausible. Teorema de la función inversa. Tiene una buena cantidad de condiciones. Sea f derivable, claro, para poder yo hablar de derivadas, sea f diferenciable o derivable, y estrictamente monótona. Esto es para que se pueda invertir. En un intervalo y. Si la derivada de la función en un punto es diferente de 0, para un punto en el intervalo, entonces la inversa, que existe porque la función es estrictamente monótona, la inversa es derivable en el punto. Es derivable en la imagen. En la imagen de ese punto X. Ya sabemos que pertenece al rango de f. Y se cumple. Vean esto. Tal la sospecha que teníamos, que la derivada de la inversa en y, o sea, en la imagen de x, es 1 sobre la derivada de la original. La pendiente de la recta tangente reflejada, la pendiente de la recta tangente de la reflexión, es el recíproco de la pendiente de la recta tangente original. Este resultado no lo vamos a demostrar, muchachos. Se escapa a los límites de este curso, requiere bastante. Pero sí lo vamos a utilizar, sí se puede utilizar. Entonces, repito, las hipótesis son, la función tiene que ser diferenciable para poderla derivar, estrictamente monótona para poderla invertir en un intervalo y. Si la derivada de la función no se anula, es diferente de 0 en el intervalo, entonces la inversa se puede derivar en la imagen del punto X y se cumple que la derivada en la imagen de X es 1 sobre la derivada de X. ¿Sí? Frecuentemente se enuncia así. De X de Y es igual, de X de Y es la derivada de X respecto a Y, pues como la inversa. De X de Y es 1 sobre de Y de X. ¿Sí? A veces, es como si esto fuera una fracción. Recuerden que eso es una notación, eso es algo indivisible, pero se comporta como si fuese una fracción. No lo es. Pero digamos, eso es lo que inspira el uso de los diferenciales. Entonces, este resultado, en ocasiones, se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Simplemente cambiar la notación de derivada por la notación de Leibniz, de diferencial, de y de x. Y un ejemplo ya para terminar, algo completamente rápido, para irnos. No demora nada. Ejemplo.
La función que trabajamos hoy, cf de x igual a x a la 5 más 2x más 1. Encuentre la derivada de la inversa evaluada en 4. Recuerden que yo o nosotros no pudimos despejar x en términos de y en esa función. O sea, no tenemos una fórmula para la inversa de la función f. Sin embargo, sí podemos encontrar una evaluación de la derivada. Eso es impresionante. La función f de x a la 5 más 2x más 1 sabemos que es invertible. No conocemos la fórmula o la expresión de su inversa, pero sí podemos calcular la derivada de la inversa en un punto. Simplemente hay que notar lo siguiente. Note que para x igual a 1, f de x vale 4. ¿Sí? Si yo evalúo el 1, obtengo el 4. Entonces, y como la derivada de x es 5x a la 4 más 1, ¿qué tenemos por resultado? La derivada de la función inversa en un punto y, en un punto f de x, es 1 sobre la derivada en ese x. Entonces, f inversa evaluada en 4, 4 es la imagen del 1, es 1 sobre la derivada evaluada en el 1. Esto es 1 sobre la derivada de 5x a la 4 más 1 evaluada en 1, es x a la 4 o 1 a la 4 es 1, entonces te queda 5 más 1. Aquí no es más 1, perdón, más 2, porque la función es más 2x. Entonces es 5 más 2, que es 1 sobre 7. Terminamos. Sin conocer la fórmula de la inversa, pudimos derivar a la inversa en un punto. Eso es impresionante, muchachos. ¿Hay alguna duda? Si no hay alguna duda y se entendió, es todo por hoy. Profe, una pregunta, pero entonces ahí, bueno, el 4, pues digamos que abajo podemos sacarle que es imagen del 1, pero si nos Sí. dan un número, no sé, raíz de 3, entonces si no hay una forma explícita para la inversa, entonces ¿cómo podemos saber cuál es la preimagen de raíz de 3, por Eso ejemplo? es complicado porque, como te digo, o sea, ese es el problema de no disponer de una fórmula para la inversa. ¿Qué hay que hacer? En ese sentido, seguramente los métodos computacionales ayudarían, pues uno con una máquina empezar a aproximar cuál es el valor que le pegaba pues a raíz de 3 con el ejemplo que mencionas. O si no, otro tipo de técnicas, digamos lo que se me ocurre serían las técnicas computacionales. Pero si no, se le escapa a uno el problema, tiene que uno analizarlo y analizarlo. Pero ese es el problema de no tener una fórmula para la inversa, es que eso no siempre es posible, así de sencillo, no siempre es posible encontrarla. Aún así, si de alguna forma sí no tienes la fórmula, pero pudiste encontrar el que le pegaba a raíz de 3, con seguridad que puedes derivarla en ese punto. Porque la fórmula de la derivada no implica una fórmula para la inversa, solo necesita a la original, a la derivada de la original. ¿Listo? Ok, listo, dale, profe, gracias. ¿Se entendió todo, muchachos? ¿Hay alguna otra duda? Si no, todo es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Yo sí, profe. Dígame. Usted me dice que f de x es igual a 4, ¿cierto? ¿Y por qué F de 1. Pues si x es igual a 1, f de x es igual a 4. Ajá. Pues es x a la 5 más 2x más 1. 1 y Sí, 2 sí, son 3 y 1 son pero 4. ya después ahí me perdí. Ah, ok, ¿qué sigue después? Recuerda que hice el teorema de la función inversa. Sí, tienes... puedo tomar esa misma función, 1 sobre la primera de... Exacto, que la derivada en un y, donde este y es básicamente f de x, Sí. es 1 sobre la derivada en el punto. Entonces, digamos la derivada, aquí, perdón, me faltó la prima, gracias. La derivada de la función inversa en 4 es 1 sobre la derivada de la función original evaluada en 1. O sea, 1 sobre, y la derivada de la función original es 5x a la 4 más 2. Evaluada en 1 es 5 por 1 más 2. Entonces 5 más 2 es 1 sobre 7. Ah, listo. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿O está todo claro? Que tengan muy buena tarde, entonces voy a cortar la grabación. Nos vemos la próxima clase.